Diferentes organizaciones civiles pidieron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no se les dé posesión de sus cargos a 11 diputados recién electos por ser contratistas del Estado, algo prohibido en el artículo 164 de la Constitución Política de Guatemala. Los diputados contratistas pertenecen a los partidos Líder, Partido Patriota, Frente de Convergencia Nacional, UCN y 4 independientes. Este listado contiene a 11 diputados electos, los cuales nosotros le estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que no puedan tomar posesión el próximo 14 de enero. Sabemos que aún estamos a tiempo de exigir esta depuración, de pedirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que depuren a este listado de diputados y que sobre todo no les den posesión el 14 de enero o que los diputados renuncien a ser contratistas del Estado para poder ser diputados. Los denunciantes pidieron a los diputados electos que si quieren trabajar en el Estado deben de renunciar a los contratos para no violar el artículo 80 de la Ley de Contrataciones, la cual prohíbe que contratistas del Estado puedan trabajar para este. Depuración Congreso es un tema bastante complejo. Para algunos analistas en temas políticos, pues fue la misión fallida dentro de las protestas ciudadanas, la depuración del Congreso misma que no se logró en las urnas, a entender de algunos analistas. Estamos con esa etiqueta y vamos a las redes. Mario nos plantea: pidamos al señor presidente que convoque a una manifestación y que junto al pueblo se pida la renuncia, es lo que dice Mario. Denis: peor lacra, le toca las manifestaciones y al que quede de presidente 100 días se le dan para ver cambio, punto a la población, es lo que dice Denis. Brandon: solamente hacen lo que es su conveniencia porque las leyes que el país necesita se hacen oídos sordos, corruptos, es lo que nos plantea. Y Denis: son nuestros trabajadores, ni llegan, parecen placeras, todos hay excepciones, pero así nunca vamos a cambiar. Tenemos más comentarios con Depuración Congreso. Francisco: hasta no haber una depuración profunda de la corrupción seguirá siendo un problema para el desarrollo. Ferdi: comencemos con los que tienen antejuicios, que no tomen posesión del cargo el próximo 14 de enero. Raúl: la Constitución es clara, esos diputados electos no deben de tomar posesión, hay que sentar precedente, defendémosla. Y Josué nos dice: necesitamos un legislativo que trabaje por el bien común, no por el de ellos. Bueno, dentro del Congreso hay que entender que hoy incluso se conformó una nueva bancada con 11 diputados disidentes del Partido Patriota, encabezada por Luis José Fernández Chenal, quien en su momento fuera subjefe de bancada del Partido Patriota, con algunos caciques locales, como el caso de Aristides Crespo, de los hermanos Arévalo de Totonicapán, de Milene Mazariegos por parte de Huehuetenango. Eso es lo que hay en el Congreso y es lo que se va a repetir en la próxima legislatura. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Adrián Zapata. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, Edgar. Un gusto estar por acá. Creo que ya pronto nos regularizaremos con el tema de horarios. Pero este es el día. Este es el día. Sí. Y con todo gusto. Bueno, creo que el tema es delicado. Partamos del hecho de que la institución mal desprestigiada, con menos confianza, más improductiva, usted quiere aglutinar todos los males de la política, toda una opinión y realmente quiere hacerla converger en algo, y el Congreso creo que es un actor estelar. ¿Usted quiere insultar a un guatemalteco? Dígale diputado. O sea, triste, ha sido así. Triste, porque recordemos que el Congreso, dentro del esquema republicano, es justamente la representación de todos dentro de los poderes del Estado, que finalmente pues sirve como un contrapeso para el actuar de los otros dos poderes. En este sentido, creo que tenemos que ser muy cautos, y voy a tratar de decir esto con mucha cautela para no despertar opiniones negativas. Primero es de que es indispensable generar o exigir el imperio de la ley. Es decir, las sinvergüenzadas que se han venido dando a lo largo de la historia en el Palacio Legislativo tienen que cesar en algún momento, y tenemos que empezar a hacer que se cumpla la ley, como es el caso que hoy estos muchachos están haciendo, que yo respeto, valoro mucho, desde el tema de estar informados hasta el hecho de estar accionando directamente para eso, para continuar con la fiscalización y el movimiento social. Pero también tenemos que tener mucho cuidado para que esto no sea solamente una cortina de humo
o un distractor frente a los grandes cambios estructurales que tenemos que tener como país. ¿A qué voy con esto? Evidentemente, esto es un paso, pero esto tiene un camino mucho más largo. El sistema, o sea, el depurar, yo no creo que sea una depuración, pero el hecho de señalar a estos diputados y evitar su toma de posesión, lo que tendrá como consecuencia es una escalada en la gradación de los puestos que fueron otorgados mediante el proceso electoral. Bueno, sí habría una depuración, por ejemplo, en el caso de que usted saque a aquellas personas que tienen procesos judiciales abiertos y a los cuales sí se les continúa. No, y está bien. Ahí sí hay una depuración. Perfecto, de una claro, está bien, pero el punto es que el sistema sigue siendo exactamente el mismo. Claro. Si nosotros no logramos mejorar el sistema, lo que vamos a cambiar es a una ficha por otra exactamente igual de perversa, igual de comprometida. Si no le entramos al tema del financiamiento de partidos políticos, si no le entramos al tema de la democratización de los partidos políticos, de la construcción de instrumentos reales como deberían ser los partidos políticos, el depurar incluso a la totalidad de diputados no nos va a servir de nada. Se depuró a la trinca y no se logró mucho. Es correcto. Entonces, creo que además, leía yo algunos comentarios por allí de que, bueno, qué más depuración que el tema de haber acudido a las urnas y que gran parte de estos que están señalados de cosas aberrantes resultaron reelectos. Entonces, creo que tenemos que tomar muy en cuenta que el esquema de cambio que si es que lo queremos hacer como país y como sociedad, si bien es cierto, basa de acciones como esta y de presión social que es indispensable, también se basa en no olvidar los cambios estructurales que como sociedad tenemos que exigir y que el hecho de generar un enemigo común no nos distraiga, personalizándolo o en una parte de una estructura, no nos distraiga de que el enemigo común realmente en este país es otro, y se llama, bueno, subdesarrollo con las caras que esto pueda tener, se llama desigualdad, se llama exclusión, y es a ese al que nos tenemos que enfocar y no distraernos exclusivamente en un ente que logra, como les refería yo, aglutinar toda esta ira ciudadana incluso, ¿no? Vamos a las redes con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. Yo tengo alguna anécdota que contar al respecto porque me parece ejemplificante. Susana nos dice, necesita reforma total, que se dediquen a legislar. Danilo, el sistema no permite una completa depuración en el Congreso. En las urnas ahora toca buscar otros mecanismos. Andrés, vivimos en república, que es el gobierno de la ley, mientras que estemos lejos de la democracia como gobierno del pueblo. Marvin, el TSE no hizo nada con suspender al líder, mucho menos con los diputados contratistas del Estado, solo están pintados. Fundación Cívica nos dice el artículo 164 constitucional y nos lo muestra y nos dice si al tiempo de su elección o posteriormente el electo resultase incluido en cualquiera de las provisiones contenidas en este artículo, se declarará vacante su puesto. Es nula la elección de diputado que recaiga en funcionario que ejerza jurisdicción en el distrito electoral, que lo postule o que hubiere ejercido 3 meses antes de la fecha en la que sea convocado la elección. El cargo de diputado es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas, temporales o especiales y con la representación de Guatemala en congresos internacionales. Nos dice Jorge, debemos salir nuevamente a protestar y pedir su renuncia y juzgarlos. Juan Carlos Leiva, la manifestación masiva que se tuvo para sacar a los meros debería de ser el doble de personas que debemos de manifestar. Edgar Morales nos dice, para tiempos difíciles, solución creativa, disolver el actual Congreso, reformas y garante el regreso de la democracia por parte de CICIG. Yo no estoy de acuerdo. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con la solución creativa que nos muestra nuestro tuitero. Argumentaremos más adelante, pero hace algunos días estaba una pareja de diputados acá, de la actual legislatura, y me decían que en alguna ocasión nuestra política llegó a ser tan degradada, y comentaba el caso de una actividad partidaria del Partido Patriota, donde pues lo abucharon porque no llegó vestido de naranja. Esa es la representación que tenemos. Estamos hablando de un legislador, estamos hablando de un hombre que ostenta pues una representación de la voluntad popular por medio del voto directo, y que lo abucheen sus correligionarios porque no vestido de naranja. Por Dios, esa es nuestra política. Licenciado Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Adrián y Juan Carlos? Un gusto acompañarlos nuevamente este martes, con indumentaria inusual para mí. Pero las carreras ahí lo tienen a uno, ¿no?
Sí, voy a tomar algunas palabras de Adrián, aunque quizás yo vaya a irme por otro sendero en el análisis, porque ciertamente es el ente más desprestigiado por el perfil de muchos diputados, que lógicamente por la forma en la que son electos, por la falta de mecanismos de rendición de cuentas, por la falta de cercanía entre el votante y el candidato electo, pues tienden a haber diputados muy malos, ¿no? Y el hecho de que sean nuevas caras o no, pues ya lo hemos discutido en este espacio muchas veces, no es garantía absolutamente de nada. Por eso yo creo que Adrián acierta cuando dice el problema es el sistema. Que claro, para eso estamos en este espacio, ¿no? Para analizar qué significa eso, porque es una expresión que oímos todos los días, ¿no? Sí. Pero ciertamente es un asunto importante. De hecho, lo hemos analizado acá, cómo el Congreso ha cambiado. Esta legislatura, por ejemplo, casi un 60% de diputados nuevos. Si uno ve, por ejemplo, las dimensiones de reelección, hay muy pocos diputados dinosaurios, son 10 o 12, 15 lo más, si mucho, ¿no? Entonces no es un tema de caras, es un tema de incentivos y cómo llegan a la diputación. Y aquí sí voy a partir yo de temas que son clave, quizás para atacar el flagelo del Congreso de raíz, porque yo siempre digo, o sea, el listado geográfico de obras a mí me parece el incentivo más perverso que tienen los diputados, o sea, ahí yo creo que se cocinan muchas de estos problemas y es lo que alimenta, quizás yo creo, al dragón, que son los diputados corruptos. O sea, le das una suerte de gasolina todo el rato al fuego de la corrupción de los diputados con semejante paquete servido. Entonces, de alguna forma la presión hay que canalizarla a temas clave. Y un tema clave, creo yo, es la reforma a la ley de contrataciones, porque si van a seguir ellos operando con mecanismos de compra, de contratación absolutamente discrecionales, pues obvio, o sea, por mucho que nos quejemos todos los días, habrá diputados ahí malos, interesados en llegar, porque saben que habrán negocios con contratistas allegados, o que, como denuncian ellos aquí, que no estoy seguro, serán algunos propios contratistas por sí mismos o por interpósita persona. Me explico, y ahí yo creo que hay un tema clave a entrar a analizar. ¿Cómo es que este rubro alimenta a los diputados? Es hasta risible. Imagínese, usted le pone como contratista al Estado a su empresa Transporte de Combustibles Don Jaime. Claro. Sí, hombre. O sea, vamos, o sea... Hasta el glamour falta para robar, ¿no? Hay que ser claro, un poquito más elegante. Pero claro, pues, o sea, si también tienen ellos la mesa servida, lo van a hacer. A mí me parecen incentivos perversos que hay ahí en ese rubro, por ejemplo. Otro tema es que el Congreso también tiene una responsabilidad enorme respecto de un sistema legal como el nuestro que requiere un montón de reformas. Yo nada más cito aquí, ya que tengo un colega aquí, por ejemplo, bueno, eso también es política de gobierno, no solo el Estado, pero el Tratado de la Apostilla, por ejemplo. Es un país que ni siquiera ha aprobado una cosa tan simple como la apostilla, que es para simplificar la legalización de documentos, por ejemplo, reformas clave en leyes comerciales. O sea, hay un montón de cosas que el Congreso no tiene la altura para discutir. A mí, cuando me dicen es que el Congreso no legisla, a veces hasta digo gracias a Dios que no legisla, porque yo no sé qué cosa saldría de ese Congreso con el nivel tan paupérrimo de discusión que tenemos, con el nivel tan pobre. Pues sale la reforma fiscal que tenemos, claro, la reforma fiscal, sale la ley Monsanto, que la aprueban de urgencia nacional y la derogan de urgencia nacional. Eso es lo que sale. Y ese es el problema. Al final yo creo que el daño más grande es ese, porque hay leyes importantes que pasar, sí, hay un montón. Pero el problema es yo creo que hay altura, hay comprensión, hay nivel para tener los debates importantes que requerimos los guatemaltecos, pues lamentablemente no lo hay. Y yo creo que ese punto sí es crucial. Pero yo le pongo el ejemplo de la llamada ley Monsanto. ¿Cuántas veces en esta legislatura usted vio que se tuviera el consenso para tener 105 votos? ¿Cuántas? Limitadas, muy poquitas. Y que en una de esas ocasiones usted reúna 105 votos y que lo tenga que derogar por 105 votos porque lo que hizo fue un mamarracho. Por Dios. A medio partido Brasil-Alemania. Por Dios. Vamos a las redes. Tenemos mensajes con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, no lo creo, les fascina disponer de lo ajeno, seguro que han seguido robando. Alejandro nos plantea, es fundamental, pero se deben de ver más allá de la Depuración Congreso. El cambio radica en la estructura. Luguichón, tuitero habitual con nosotros. El Congreso no es un impedimento para el funcionamiento del sistema democrático.
Armando, allí se cocina maquiavélicamente leyes en contra del pueblo que favorecen a ellos y a sus patrocinadores. La ley Monsanto, nos dice Armando. Alexis, lamentablemente salen unos malos y entran quizás peores. Lore, el problema no es cambiar a los actores, es cambiar la trama. La estructura, pues, no solo las caras. Nos dicen, pero como no se puede hacer si cada diputado que renuncia de la bancada se vuelve independiente, eso no se vale. El tema del transfugismo ha sido reiterado. Hemos puesto ejemplos de cómo el transfugismo podría ser un tema eliminado dentro de nuestro sistema legislativo si usted determina, por ejemplo, que la bancada, que la curul pertenece al partido, como se hace en otros países, o como lo plantean dentro de las reformas a la ley electoral de partidos políticos, que yo no estoy tan concretamente claro de si eso es correcto, de que usted no puede cambiarse de bancada sino en 3 años y medio. Es un poquito raro. Axel nos dice, empieza en la ley electoral y de partidos políticos, no a la elección por listado nacional, que se lo ganen a pulso, no al transfugismo. Minor, es necesaria otra manifestación pacífica masiva para mantener la presión. Luego MP y CICIG tendrán que hacer lo suyo. Lick. Bueno, yo quiero partir de un par de cositas, retomando un poco lo que hablábamos con Edgar y nutrido por los amigos desde el tuit. Primero, creo que no hay que satanizar el tema del listado geográfico de obras. Es decir, el país necesita obra. Sí, claro, pero en esos términos. Ok. La definición de la obra no surge del Congreso. Y de hecho, ahora hay una participación de la sociedad civil. Si me permiten terminar. Ahí está el tema. No surge, pero se termina. Miren, se determina. Vamos, Lick. Ok. La obra tiene que hacerse y alguien tiene que hacerla. El Congreso finalmente lo que recoge para aprobar ahora como está diseñado es con la participación de sectores sociales que incluso se le pararon en esta oportunidad a cacicazgos locales de alcaldías, incluso de gobernadores. Es decir, hay un ejercicio que se está rescatando desde la fiscalización social que tenemos que empezar a valorar, porque de hecho ahí está, yo los invito a que lo vean, y eso es algo que tenemos que empezar a generar como un cambio desde un tema de confianza hasta un tema también de dejar de satanizar el tema de la obra porque se tiene que hacer. Entiendo perfectamente que hay que generar procesos de control, de fiscalización para que el concurso sea abierto y demás. El segundo punto es que coincido con Edgar con el tema de la reforma de la ley de contrataciones, que sí tiene muchas deficiencias, pero recordemos que el Congreso no ejecuta. En todo caso, la ejecución del Congreso está en cabeza de la Junta Directiva para las cosas muy puntuales. Sí. Entonces, el problema aquí realmente está en la presión que históricamente han hecho los diputados para las unidades ejecutoras, chantajeándolos para que se otorguen los... Pero es que aquí no solo es el Congreso. Veamos cómo la podredumbre del sistema alcanza a todos los sectores. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo lo cito, mire, señor ministro, lo voy a tener aquí todos los días por el abuso que hay en el tema de la fiscalización como función legislativa. Si usted, o en el peor de los escenarios, lo interpelo, pero al lado va justamente la empresa para el concurso tal, el currículum de fulanita, el currículum de perenceja. Eso es algo tradicional en la forma de hacer la legislación desde la fiscalización de las bancadas. Y eso es lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Entonces, tengamos claro que si bien es cierto, la reforma es indispensable en el marco de las contrataciones, también tenemos que tener claro que gran parte del cómplice de esto es las unidades ejecutoras. Y ojo que no estoy defendiendo al Congreso. No, pero claro. Lo que estoy diciendo es el esquema en sí de la perversión desde el Congreso, ni siquiera es un tema que esté basado en ley. Es tan burda la corrupción que hasta podrían hacerla de una manera aparentemente legal y absolutamente inmoral. Pero el descaro es tal que se brincan las trancas y llegan hasta lo que tenemos hoy. Entonces creo que... ese es yo entiendo la visión del deber ser que el licenciado Zapata siempre ha expresado en este espacio. Pero cuando usted tiene ejemplos irrefutables, como el de la diputada Mirza Arriaga, que se burla del hambre de los niños guatemaltecos chantajeando a un ministro que además se llegó a reunir con ella. Claro. O sea, que no se tiene la altura dentro del sistema de decirle, mire señora, yo sé que va, no quiero sentarme con usted. Y señalado también por otro montón de cosas. Por eso, señora, yo no me quiero sentar con usted porque sea que va. Exacto. Pero el diputado que llega a hacer ese tipo de bajezas y que ella explica a profundidad lo que le hizo, por ejemplo, a la primera ministra de Desarrollo Social, a Luz Elizabeth Laín Fiesta, es que es una bajeza.
Es que no podemos tener alguien que se preste de ser un legislador con ese grado de bajeza moral, por Dios. Es utilizar el hambre de los guatemaltecos en pro de beneficios absolutamente espurios. Vamos a las redes. Estamos esta noche con Depuración Congreso, como nuestro hashtag de la noche. El doctor Hernández, el Congreso perdió el rumbo y es obligación del sistema republicano. Ahora se dedica al tráfico de influencias, solo mafias. Ricardo Zavala, no diputados por listado nacional, que sea nominal, dice el doctor Zavala. Juan, debe de hacerse con informe de CICIG, dinero ilícito en los partidos y violación de ley de elecciones. 2/3 partes del Congreso es ilegítimo. El uno dice, ellos son contratistas, proveedores, financistas de campaña, hasta dueños de plazas. Mario, todos los diputados reelectos son los maestros para hacer tranzas, por eso hay que sacarlos. Le digo una cosa, Mario, yo no coincido con usted. La actual legislatura, la séptima, tuvo 90 diputados nuevos, 90. Y jóvenes, muchos. Sí. Y esos Y, son los Giordano, y por fueron Urrea, Giordano, y los nombres abundan. Y fueron, pero terribles, una legislación Sí. para el olvido de la historia de este país. Es Para más- el olvido. Es más, el contraejemplo de Ninet, que es de las mejores y tiene muchos años ahí. O sea, para el olvido, de verdad. Nos dice Alejandro Morales, no solo eso, sino que en el actual sistema con los actuales vehículos no hay representatividad real. Ese es un tema. La representatividad. ¿Qué representa el diputado? ¿Cuántos diputados realmente tienen voz? Votos tienen todos, pero ¿cuántos tienen voz? ¿Cuántos realmente son un Claro. ente que sirva para algo? Bueno, el señor Giordano la primera vez que habló fue ahorita en la última fase, ¿no? La sesión. A ver, Lick, anterior a se lo planteo desde este punto de vista. ¿Cuántos diputados me pueden enumerar? Sí, claro. Si me pueden enumerar 20, de verdad que es usted un ciudadano con un nivel de información muy alto. Porque de verdad un ciudadano le podrá nombrar 10 a lo sumo, incluyendo aquellos que tienen 30 años de estar en la legislación. O sea, más allá de Aristides Crespo, de Ninette Montenegro, Oliverio García. de Oliverio García Roa, de ahí podría tener pocos nombres que trasciendan del Congreso y muchos que sí trascienden, pero por lo ilegal. Lick, lo escucho. ¿Sí? Sí, a ver, no, yo sí quiero retomar eso del listado de obras, porque sí, si uno quiere comprobar que el incentivo es perverso, uno puede ver, primero, qué bancadas focalizaban los recursos, que eran Líder, PP y UNE. Segundo, en qué departamentos invertían, donde más curules se asignaban. Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz. O sea, ellos iban claramente en búsqueda de capturación, de captura de votos, ¿no? Y eso es terriblemente perverso. Estoy de acuerdo, o sea, no digo que sean, claro, el Congreso no es ejecutivo. De hecho, el listado gráfico ahora es medio ahí algo gallo gallina. Pero es verdad, que hay una unidad ejecutora no quita, digamos, que el incentivo es tan grande que es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahí creo que hay un problema grande en cuanto a la contratación final, o sea, que es casi a dedo la designación. Y eso es donde digo yo que hay un problema que hay que atacar claramente de fondo, porque yo no sé, yo no tengo cifras porque no solo porque no las tengo en acceso, sino porque es muy difícil calcular realmente el nivel de corrupción en obras de construcción. Pero de que es alto es, yo creo abiertamente, bastante alto. Entonces no tenemos idea, tan siquiera en cifras ni en cálculos, por lo menos decentes que yo conozca, a cuánto asciende el monto de corrupción en esas obras, que sin duda es muy alto. Es muy alto por el foco tan grande que se le da en atención a las obras, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos un claro flagelo que hay que atacar, pues. O sea, no lo veo por otro lado. Ahora, estoy de acuerdo, no solo las contrataciones del Estado son la solución. Yo lo que creo es que también la descentralización que se hizo con Portillo está demostrando claramente que no funciona del todo bien, pues. O sea, sobre el papel son la sociedad civil, sobre el papel son muchos actores, pero en la práctica es muy fácil mover los hilos desde arriba del Congreso y asignar las obras a dedo. Entonces yo sí creo que hay que hacer una reevaluación profunda. La solución, lamentablemente, no la tengo yo. Yo no sé cuál es la solución para conciliar un nivel decente de descentralización y un nivel también de transparencia deseable. Yo creo que también es negativo que fuera como antaño, ¿no? Que el Ministerio de Comunicaciones casi que centralizaba completamente la ejecución de obras. Eso no es deseable. No, claro. Pero a lo mejor habría que buscar otra fórmula. Yo creo que, por ejemplo, las gobernaciones departamentales son básicamente un adorno, pues. Y yo no sé si habría que reevaluar
cómo fortalecer los gobiernos departamentales para que ellos también sean ejecutores de obras. Pues yo quisiera que fuera un adorno. A mí me quedó claro a título de Roxana Valdetti que son ejecutores de negocios. Claro. O sea, no alguien... No, pero adorno me refiero en cuanto a que no tiene una estructura, no tiene un gobierno, no tiene una... O sea, es básicamente un ala invisible donde fluyen fondos porque tienen presupuesto. No, eso no es así. Pero así. tampoco tienen dientes, no tienen estructura, es pequeña. Creo que tenemos que pequeña. ver... No, existe. Existe. Yo los invito a que vean el tema de la normativa que está incluso en la Secretaría de Planificación. Solo deme un segundo, Lick, ahora lo escucho con esa temática. Estamos con Depuración Congreso como nuestro hashtag de la noche. A ver, creo que el licenciado Zapata abordará un tema que es muy importante y es, por ejemplo, los consejos de desarrollo como una ley de Estado, que a mí me parece que como diagramación de ley de Estado, los consejos de desarrollo es una de las mejor diseñadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El problema es que alguien le encontró la vuelta y alguien está jugando con esa ley de Estado, con esa política de Estado que son los consejos de desarrollo, porque me parece realmente muy complejo, de verdad, muy complejo que usted necesite proyectos de introducción de agua y termine haciendo canchas sintéticas. Me parece muy raro que usted necesite puentes y de repente lo que tenga es un una hermosa fuente sobrevalorada en el centro de la municipalidad. Es que hay cosas que no tienen ningún sentido, Lick. Sí, miren, yo quiero retomar esto. Creo que da para un programa todo esto, pero creo que no. Quisiera regresarnos un poco al tema del actuario de los diputados. Miren, creo que al final de cuentas la función legislativa y el hecho de que un diputado que representa a un departamento es válido que vele por el bienestar y el desarrollo de sus representados. Creo que eso no es algo que debe señalarse como algo de corrupción ni demás. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que tiene que ser en función de una articulación del bien común y del bien como país. El que justamente la principal demanda en campaña para los candidatos a diputados es, bueno, ¿y usted qué ha hecho por el municipio? Usted nunca se aparece por acá, es decir, usted ni siquiera nació aquí, y ese desarraigo que hay o señalado en la campaña para los candidatos es algo que tiene un fundamento real por el tema de la representatividad que deben de tener los diputados en el Congreso cuando son por el tema de la representación de sus departamentos. Eso es algo que no tiene nada de malo. El problema es cuando salimos del esquema del deber ser, que yo, si quiere, de una manera cándida sigo defendiendo, porque solo puedo concebir el bien común basado en un esquema del deber ser. Bien lo dice el adagio que echa la ley y echa la trampa, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos tiene en lo que estamos hoy. Y es precisamente lo que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar del imaginario para poder después cambiarlo en la actividad de cada una de las personas, no digamos de los funcionarios. Y es una meta, es algo aspiracional que no podemos abandonar si queremos salir como país del hoyo en el que nos encontramos. A ver, el tema de la depuración, insisto, y quiero regresar a ello, no nos servirá de absolutamente nada, el sustituir una pieza por otra, como lo decía yo en mi primera intervención, si no logramos establecer los cambios estructurales que el país necesita. Primero es el tema, y para lograr esto, lo primero es el tema de la fiscalización social, apuntalado incluso por factores de presión que hoy incluso son señalados como atentados a la soberanía nacional, pero que también nos tienen que ser útiles en función del desarrollo estatal y del bien que queremos como fin último del Estado. Es decir, el tema de la cooperación internacional, el tema incluso de la Embajada Americana, el tema de CICIG, todo esto y toda esta presión y todo el precedente que se sienta con los últimos meses es una forma más de generar esta presión social que nos permita generar cambios estructurales y exigir que se dé estos cambios estructurales con esos diputados que hoy señalamos que no nos parece, pero que podemos forzar a que generen los cambios que el país necesita. Porque no podemos quedarnos sentados esperando nosotros otros 4 años para que venga una nueva legislación y ahí sí vengan los idóneos y nos metan goles como lo que sucedió con la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, ¿quién cuida a los que cuida? ¿Quién diseña el andamiaje sobre el que se tiene que subir el nuevo legislativo? Vamos, necesitamos generar desde la presión social y la información y la fiscalización ciudadana, que es por lo cual yo celebro la actitud de estos muchachos de estas organizaciones, que me parece algo además de valiente, algo muy importante.
siempre y cuando no abandonemos la bandera final, que es generar estos cambios estructurales. Vamos a las redes, estamos con Depuración Congreso, como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Marco, ¿cómo podemos depurarlos si sabemos que ellos jamás legislarán en su contra? ¿Hay alguna forma de disolverlo? No. Pues al menos sin dar un golpe de Estado, sin romper la institución, no. Julius nos dice, hemos sido los culpables por dejar pasar el abuso, ya que representamos tiene que salir la basura ya. Liz, ¿es un chiste? Ellos solo para cobrar son buenos haraganes que no hacen su trabajo. Nos dice, la política clientelar no nos deja dipugánsters, es lo que nos plantean. Beba nos dice también, claro que sí. Por ahora seguro que hay muchos asustados y en capilla ardiente ya sienten que les llega su turno. Patrick, solo se logra si elección de diputados es uninominal y se vota por candidato y no por partido. Ideal sería. Sí, hay algunos que le hablan no de un sistema uninominal tal cual como lo plantea Patrick por la persona, sino con listados semiabiertos, o sea, que usted tenga un listado de una organización política y usted seleccione directamente al candidato de esa organización política y vote directamente del listado que le presenta esa organización. El listado nacional tiene origen constitucional, suprimirlo es palabra mayor, hay que conocer la Constitución, es lo que plantea Raúl. Pepe Díaz, la gente los escoge por el partido que representan, no por sus carotas de tranzas y lacras individuales. Sí, en alguna medida, porque creo que hay poco conocimiento. Aún así, en distritos electorales del interior, hay poco conocimiento de quiénes son. Hay alguna cara visible que es conocido, y de ahí en más, pues puede encontrar nombres que nunca en su vida volverá a escuchar, incluso después de 1 o 2 legislaturas. Pero urgente ya, tránsfugas a meses del inicio periodo a protestar al Congreso. La Gata, ¿dónde quedó el criterio de honorabilidad para inscribir a diputados con señalamientos? Y Luis, señores, ¿qué opinan del nepotismo de la ministra de Gobernación que sacó hoy un medio electrónico? Un medio electrónico habla de que hay 10 plazas que fueron concedidas a familiares de la ministra de Gobernación. Eso es lo que publica un medio, si no estoy mal es electrónico, pero le voy a conseguir el dato con toda certeza. Estamos a la pausa, tan solo les recuerdo que le estamos dando seguimiento también por medio de Rosario Orellana al partido de la selección nacional. Gana Guatemala 1-0 con gol de Marco Pablo Papa, luego de terminado el primer tiempo del encuentro ante el representativo nacional de El Salvador. Es parte de la información que le tenemos. Pausa y al regresar más noticias y también más debate. Vamos a cerrar el tema, tenemos muchos mensajes esta noche con Depuración Congreso. Nos dice a través, oiga, en un momento lo voy a tener acá. Me está traicionando hoy la tecnología. Nos dice, claro que no, es más probable el desarrollo de su cuenta bancaria, si no, ¿por qué faltan tanto? Lore, cuanto más corrupto el Estado, más ley tiene. Tácito nos dice, al parecer las cosas siguen igual. Carlos, ellos buscan el desarrollo de su bolsillo, el país les importa poco porque se ve bien que nada bueno hacen. Yeto, los congresistas solo deberían de legislar y no implicarse en obras en su distrito. Edwin, esa solo fue una forma, los diputados no harán reformas porque no les conviene, en parte de los mensajes que tenemos esta noche. Hay dos temas interesantes. Primero, según diarios internacionales, principalmente de El Salvador, incluyendo uno de los más importantes, el diario de hoy, da a conocer de que habrían implicaciones legales para Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti, esto con un nexo de un socio salvadoreño de parte de Juan Carlos Monzón Rojas. Ya habrían implicaciones legales para el exbinomio presidencial en nuestro país, pero tenemos también más análisis. Cerremos, Lolica. Sí, con el tema del Congreso yo quisiera cerrar con una insistencia que hemos tenido, bueno, especialmente en el espacio con Adrián, ¿no? Inmediatamente tenemos un problema, y es que la discusión del presupuesto se acerca cada vez más y más. De hecho, mañana ya hay unas audiencias a las cuales convocó la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República para escuchar a distintos actores de la sociedad civil respecto al presupuesto. Así que también es muy importante que esta legislatura, que digamos tan poca
empatía despierta en la población, será quien apruebe y decida cuál será el presupuesto del gobierno que venga. Explícitamente, creo yo, se ha dicho que la aprobación o improbación está muy sujeta a quien gana la segunda vuelta electoral. Lógicamente, quien tenga más colmillo para negociar con el Congreso será quien finalmente pues tenga mejor acceso a la discusión del presupuesto, pero de todas formas, yo creo que hay que exigir una discusión razonada y sesuda sobre el presupuesto, porque hay temas ya muy delicados de deuda pública. Yo he venido, desde que entré a este espacio, mencionando el riesgo brutal que hay, y Juan Carlos ya creo que está el pobre cansado de lo mismo, ¿no? Pero siempre he dicho el tema central que hay de deuda pública versus ingresos fiscales, que esto es casi crítico. Yo justamente una nota de un diario ya hacía ver esta situación y ya varios analistas han despertado con la incógnita. Así que ese tema para mí es fundamental. Cómo quedemos en deuda pública en este presupuesto es muy, muy importante. Y este Congreso justamente que estamos señalando el día de hoy como el gran enemigo, digamos, entre comillas, de la población, va a ser el que lo aprueba. Así que usted que está en casa, mucho ojo y estemos atentos a la presión que haya que hacer en su momento para que pase un presupuesto por lo menos decente, ¿no? Lic Zapata. Sí, bueno, lo haremos en los próximos programas. Tenemos viernes de presupuesto, ¿le parece? Sí, en algún momento. Bueno, yo quiero cerrar con una cuestioncita y es, retomando el tema de la discusión en el Congreso, de la falta de discusión que hay en el Congreso, atribuido a la falta de capacidad. Yo creo que ni siquiera se ha puesto a prueba la capacidad porque hay intereses que trascienden cualquier trabajo legislativo, que es lo que decía Edgar hace un rato, lo cual comparto. Pero además, cuando es necesario que exista, el problema es que siendo un ente tan sobrefinanciado, tan pasivo y tan acostumbrado a ese letargo, ni siquiera se invierten los recursos que podrían estar destinados para asesores de calidad, sino lo que hoy hay es otro tipo de contrataciones que hacen totalmente infértil cualquier esfuerzo que se pusiera a dar desde lo técnico. Y es allí donde entonces los aportes que debían ser eso, aportes de la sociedad civil, pierden ese poder de controlar la discusión y decidir desde el poder legislativo qué es lo que se tiene que trasladar a leyes. Y esa deficiencia no es por falta de recursos, es por falta de voluntad y por falta de madurez y de una posición responsable desde el Congreso para poder cumplir con su función. Vamos a cerrar la temática presentándole el resumen de las noticias.